información de unos empleados en Jacksonville que están, bueno, más que molestos con su empleador y todo el mundo está indignado, que no pueden creer que eso sea posible, porque por el paso del huracán Irma, dijeron que en ese ¿La lugar, pues cadena o un todo el restaurante mundo, no, fue específico? ese restaurante específico en Jacksonville. Okay. A todas las personas que estaban ahí le dijeron que tenían que evacuar. La evacuación se hace en los lugares organizados con bastante tiempo antes, entendiendo de que las carreteras están muy congestionadas, de que no hay combustible, que fue lo que se vio que estuvo ocurriendo en estos días en la Florida. Pero el dueño de esta cadena decidió que no, que sus empleados tienen que trabajar. Entonces El de esa tienda. el de esa tienda, El de esa exactamente tienda. el de Jacksonville, y puso un memo en una de las pizarras en el que entre todo lo que decía la falta en estos turnos, independientemente de la razón, se considerará una no llamada y quedará registrado. Necesitamos que todo el equipo esté disponible para restaurar el local y servir a la comunidad cuando lo necesiten. Eso era uno de los párrafos que decía. Okay. O sea, encima de eso, si pasaba algo, ellos mismos iban a reparar el Que lo restaurante. repararan. Dice Miren, que fue una contradicción absoluta a todas las las políticas. recomendaciones de las autoridades del estado de la Florida, que pedían, como les decía, que lo hicieran mucho antes de esa fecha, mucho antes de 24 horas antes, pero yo entendía que la gente necesitaba comer pizza. oh mi Dios. Miren, nosotros hablamos sobre este nuevo caso, que es el caso, les pongo un poco en contexto si usted está estableciendo contacto con nosotras en este momento, es el asesinato de Kimberly. Kimberly es una adolescente, Kimberly Adón, de 16 años, que fue víctima de nada, un crimen, un asesinato, pero antes, dos hombres intentaron abusar sexualmente de ella. Cuando la joven adolescente de 16 años, Kimberly Adón, se resistió, la golpearon, la ahorcaron y luego simularon que fue un accidente de tránsito y llamaron al Sistema Nacional de Emergencia, según contó una de sus compañeras de estudio. Nosotras, las compañeras de Kimberly en la escuela, no conocemos a la muchacha con la que ella andaba. Lo que sabemos es que esa joven que la fue a buscar a las 11 de la noche se fue con su novio y la dejó sola con dos hombres que intentaron violarla. Explica la compañera de Kimberly, también menor de edad. Explica que tras golpearla y ahorcarla, montaron en el vehículo en que viajaban y le pasaron por encima a Kimberly para simular que la adolescente murió en un accidente. Vamos a hablar con Luis Vergés. Luis Vergés es terapeuta, él es el director del Centro Conductual de Hombres y yo quiero que a ver si encontramos algún tipo de respuesta sobre lo que está ocurriendo con la naturaleza del abuso, de la violencia de los hombres en contra de las adolescentes. Hola Luis, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Zoila. Muy triste por todo lo que está pasando. Y nada, darte mi primera respuesta a esa inquietud. Tú sabes que durante muchos años hemos estado denunciando, en primer lugar, la presencia de una ideología depredadora en contra de la mujer, que ya no tan solo se puede hablar de abuso o de violencia, sino de conducta criminal. Y esta es una variable que hay que enfatizarla porque hay muchos hombres que todavía dudan de que en la masculinidad hay elementos que tienen que transformarse desde la mirada distinta a lo que es una mujer, que no puede ni debe ser el hombre el que haga a la mujer vulnerable y aprovechar esa vulnerabilidad para convertirla en una especie de presa y nosotros ser cada vez más depredadores. Entonces la adolescencia, en este caso, fíjate cómo se ha convertido en la parte más vulnerable. Primero porque esas adolescentes tienen una participación social a través del estudio. Se han desaparecido adolescentes que van a sus escuelas, Sí. Lo que le da un mentiz a la masculinidad clásica, machista, tradicional, que cuando una mujer muere en una acción de ese tipo, lo primero que hace es revictimizarla, insinuando que la mujer andaba haciendo otra cosa. Sí, sí. En este caso estamos hablando de jóvenes estudiantes
y estudiantes meritorios incluso. Entonces todo esto tiene que mover a una, no tan solo una reflexión, sino a una clasificación de las acciones para prevenir esos hechos, porque no podemos sentarnos solo a condenarlos, sino que alguna acción tiene que venir como parte de él. A mí yo me estoy planteando, me estoy cuestionando, Luis. Estamos viendo que hoy en día es el término que debemos utilizar. Es una depredación. Es que son depredadores, porque bajo ninguna circunstancia vamos a tratar de normalizar la violencia. Lo que me llama la atención es que en esta escalada violenta nosotros estamos viviendo un tipo de accionar criminal que no se corresponde con lo que nosotros éramos hasta ahora. Yo siento que es como una suerte de importación de un estilo criminal que nada tenía que ver con nosotros. Sí, así es. De hecho, yo di unas cifras en un artículo que publiqué ayer, donde el mundo tiene aproximadamente 113 millones de mujeres desaparecidas sin ninguna explicación, y muchas de esas mujeres aparecen mutiladas, aparecen asesinadas después de haber sido violadas. Entonces fíjate cómo se ha globalizado el crimen y sobre todo la crudeza de esos crímenes, porque hasta la manera como muere un ser humano demuestra el irrespeto a la vida que tiene quien las mató, que es lo que nosotros estamos viendo. No hay una forma aceptable de morir en un crimen, Claro. pero dentro de los crímenes tú te vas a dar cuenta que hay unos crímenes que tienen no tan solo una intención criminal, sino un ensañamiento contra la persona que muere. Así es. Y esto, lamentablemente, si nosotros nos dividimos en nuestras opiniones y en vez de censurar, en vez de mostrar una postura firme para rechazar este tipo de acción, lo que hacemos es, como tú lo has visto en las redes, que nos vamos a condenar a los padres, nos vamos a condenar a las mismas víctimas, y al final perdemos de vista al agresor, perdemos de vista la acción que debemos condenar. Entonces, por ahí tenemos que comenzar. Yo incluso estaba planteando que los verdaderos hombres que tienen una ideología distinta, que aman la vida y que protegen el derecho de la vida a través de proteger a la mujer como si fuera la vida propia, tenemos que comenzar a hacer cosas para diferenciarnos de esos depredadores, porque es la única manera que tú tienes de que ellos se pongan en evidencia y la única manera de que ejerzan algún tipo de presión para autocontrolarse en sus acciones, porque ¿sabe cuál es el peligro más grande que tenemos, Zoila? Es que ya hay una ideología depredadora instalada. Ok, ahí me detengo, Luis. Háblame de esa ideología depredadora. Porque Mira, algo que me llama mucho la atención es que los impetrantes son muy jóvenes. sí, así es. Así es. Mira, es una ideología que primero está alimentada por la concepción de que tenemos un merecimiento en relación a las mujeres y que la mujer en este caso es un objeto del cual nosotros tenemos que aprovecharnos, es un ser que podemos colonizar sus mentes y que cuando ellas no reaccionan o responden a nuestro capricho y nuestra voluntad, entonces ellas merecen un castigo y somos nosotros los más indicados para darlo. Fíjate que históricamente esa ha sido la ideología depredadora que lamentablemente muchos hogares dominicanos no han desmontado, tampoco lo ha desmontado el sistema educativo dominicano y tampoco y mucho menos lo han hecho los medios de comunicación. Ni la sociedad tampoco. Ni la sociedad. Entonces cuando tú ves el discurso de todos los actores sociales, normalmente nos alarmamos cuando ocurren estos hechos criminales, pero no nos damos cuenta que esas conductas criminales es el último eslabón ya de una cadena que inicia con esa ideología depredadora, que si nosotros diariamente no combatimos esa ideología, un poco socializando ideas alternativas del uso del poder, sustituyendo ese poder y abuso por lo que es la solución tranquila y pacífica de los conflictos, el tema de la empatía, la sensibilidad, poner a la gente a pensar en cuanto al valor de la vida y todo el potencial
y riqueza que tiene el fortalecer una mujer como parte del fortalecimiento de nosotros mismos. Ese discurso es ausente de las escuelas, de los medios, en las familias, y por el contrario tuve mucho incentivo a la objetivación sexual de la mujer, Sí, sí. tuve mucha normalización en cuanto a la violencia que reciben, tuve todavía titulares que hablan que la matan por celo, Ajá. como que las emociones son responsables de las conductas y no la conducta misma y la intención del agresor. Entonces seguimos con un discurso muy ambivalente, muy contradictorio, y al final eso sigue reforzando esa ideología depredadora. ¿Y qué va a pasar, Luis? Lo primero que tiene que pasar es lo siguiente: nosotros tenemos ya que empoderar a la comunidad. Cuando yo te digo empoderar a la comunidad, me refiero a dos cosas. Fíjate que en muchos de los casos que han ocurrido, alguien sabía algo, alguien tenía información, alguien tenía dudas, alguien tenía sospecha. Sin embargo, a la hora de la verdad, ¿quién hizo qué cosa para impedirlo? Entonces, detrás de esto hay también una idea temerosa de que si yo intervengo, algo me va a pasar. Por eso cuando yo te digo a ti empoderar a la comunidad, es demostrar desde las instituciones que desde la comunidad tú puedes tomar acciones para salvar una vida y a ti no te va a pasar nada por salvar una vida. Exacto. Hasta que nosotros no hagamos eso, porque es que mira, cuando ya una autoridad llega a un caso como este, ya es una estadística criminal. Entonces, el problema no es llegar cuando ya es una estadística criminal. El problema es llegar cuando ya hay una situación de riesgo que una persona está atravesando y ya hay un potencial agresor que está a punto de cometer un hecho, porque ese es el camino corto que necesitamos, no el camino largo. Claro. Porque yo no puedo decirte a ti ahora que nos vamos a sentar a esperar 25 años a desmontar una ideología depredadora. Nosotros ese trabajo tenemos que hacerlo también, pero ese camino corto, donde todas las instituciones nos pongamos de acuerdo con la comunidad para esos elementos, esos indicadores de riesgo y peligrosidad, nosotros poderlos neutralizar, y no neutralizar desde la fuerza pública, sino desde la fuerza social. Entonces por ahí tiene que venir el trabajo, porque si no lo hacemos así y combinamos con la primera parte, va a ser imposible detener este problema. ¿Por qué entonces están fracasando las políticas, si es que las hay? ¿Tenemos nosotros alguna política actualizada, una política que se compadezca con lo que somos nosotros como sociedad, por un lado, y por el otro lado, una política consona con las influencias foráneas que nosotros tenemos en nuestra sociedad, Luis? Sí, mira, para mí lo que ha fallado desde el punto de vista de las políticas, primero es la complejidad de la violencia como problema. Es multifactorial, sin duda. Es multifactorial. Y es un error tratar de atribuírselo a la crisis familiar. Es un problema, sí, porque al final terminamos culpando y tomando chivos expiatorios y el problema sigue. Entonces, por un lado, hemos estado también descalificando actores que de una u otra manera han estado haciendo su trabajo para tratar de neutralizar un problema de larga data que lamentablemente no se va a solucionar con que cada uno señale al otro. Entonces por ahí también tenemos un problema. Fíjate que muchas veces los actores lo que hacen es señalar el trabajo que el otro no hizo, pero cuando tú preguntas cuál fue el trabajo que hizo usted, pues entonces tampoco se ha hecho el trabajo. Entonces yo pienso que ya nosotros tenemos que comenzar a asumir lo que nos corresponde desde todas las atalayas. Primero yo te resalto tu labor, porque desde tu medio de comunicación tú estás haciendo tu parte. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿están todos los comunicadores haciendo lo que tú haces? Entonces por ahí tenemos que comenzar a cuestionar. En el caso de el sistema de justicia, pues evidentemente que estamos desbordados. Primero desbordado por la cantidad de denuncias. Ese es un sistema que entra todos los años más de 70,000 denuncias y a todos hay que prestarle atención, a todos hay que darle seguimiento, lo que significa que hay una necesidad de más gestión técnica, más gestión de recursos,
y más conciencia, y ahí volvemos a la política pública, porque no se hacen políticas públicas sin recursos. Entonces, por ahí también hay que hablar. Y obviamente Sensibilidad, sensibilizarse con el tema en todas las esferas, Luis. en todas las esferas. Y ahí entonces entra la parte educativa, que es donde está la escuela, donde están los medios, donde está la familia. Cuando usted oye un comentario en la calle, por ejemplo, que está depravando y denigrando a través de 3 mecanismos que yo le llamo, tú sabes que están los estereotipos, que son las formas que se usan para tú atribuir una cualidad negativa a la condición de la mujer, y cómo desde el estereotipo se salta al prejuicio. Entonces, fíjate, las mujeres son de tal forma, incluso hasta los chistes de mal gusto que hacen algunos comediantes denigrando la condición moral de las mujeres, eso va deteriorando la percepción de los depredadores de las mujeres. Y ya el próximo paso es lo que nosotros llamamos el abuso, la violencia y la discriminación. Entonces, si esos conceptos que tienen referentes e indicadores claros, nosotros no comenzamos a combatirlo desde la educación en todos los escenarios donde estemos, pues entonces ya la conducta depredadora y criminal va a ser el próximo paso. Una pregunta, Luis, de esa conducta criminal depredadora, que no solamente yo aquí viendo un poco en las redes, ¿qué es lo que está pasando que también a través del mundo? Porque no solo en República Dominicana, o sea, tú ves la CBC, tú ves CNN, y también se está viendo a nivel mundial asesinatos horribles contra mujeres. O sea, la humanidad está pasando por una fase. Sí, como yo te decía, hay una crisis mundial, pero evidentemente nosotros nos toca muy duro, porque somos un país pequeño, que para la cantidad de habitantes, pues evidentemente son demasiado frecuentes los casos. Entonces tú ves, por ejemplo, en México, que ocurre con mucha frecuencia, pero México es un país de 100 millones de habitantes. Y que de alguna forma tienen un poco controlado, o un tanto controlado, no voy a decir un poco, tienen un tanto controlado el tema de las mujeres de Juárez. Hace tiempo que no oímos de las mujeres de Juárez. Que no oímos, sí, porque se adoptaron las medidas, hubo una política pública y sobre todo, Zoila, lo que tú decías ahorita, hubo una sensibilización. A partir de esos hechos, todo el mundo se puso a una y entendieron, pues sabe que México es un país por tradición muy machista. Así es. Y esa es la fama que tiene. Sin embargo, hasta esa mirada ideológica desde el machismo fue cambiando radicalmente después que la población se sensibilizó a partir de esos hechos. Entonces yo creo que nosotros, qué pena, que es un momento trágico, pero este momento trágico tenemos que aprovecharlo como una oportunidad para elevar los niveles de conciencia, los niveles de sensibilidad, y aprovechar esos niveles de conciencia y sensibilidad para implementar las acciones que nuestra sociedad necesita. Lamentablemente, como dices, es penoso ver los casos que están ocurriendo, que las víctimas son cada vez muchachas más jóvenes y que nosotros algo tenemos que hacer, pero hay que comenzar a hacerlo ya. Gracias. Y yo creo, Luis. Zoila, que debemos agregar también un mensaje para las mujeres. Definitivamente, nosotros tenemos ahí lo que se llama, ya yo hablaré contigo en otra entrega, de las estrategias de autocuidado. Sí. Definitivamente ya esto no se puede dejar solo a que el depredador deje de ser depredador. El miércoles, si Dios quiere, aquí nos vamos a encontrar. Un abrazo. Gracias, Luis. Hablaremos, cuídate.